Tenía un año de haber hecho una inversión de 250,000 pesos mexicanos, cifra, una empresa que se suponía que se dedicaba al trading y a la criptomoneda y que en base a eso los rendimientos eran altísimos, eran del 20% mensual, entonces era tardar en incrementar el capital. Si yo no metía gente, me iba a tardar 2 años o año y medio en duplicarlo. Era el peor panorama, aparentemente, ¿no? O sea, eso me dijo X persona, cuando en realidad yo lo sabía, ¿no? El peor panorama era perderlo todo. Y evidentemente, o sea, fue un gran aprendizaje para mí y el que en su momento yo por el querer ser positiva y que todo es perfecto y que así tenía que ser y es parte del aprendizaje de vida y me pegó 3 años, económicamente me pegó muy, muy fuerte. Y a los 2 meses empezaron a dejar de pagar los rendimientos y yo pensaba vivir de esos rendimientos. Entonces, pues gracias a Dios le había prestado a mi mejor amiga para que pagara sus tarjetas y no le estuvieran comiendo los intereses y me iba a pagar quincenalmente. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Pero sí fue un retraso en mi crecimiento, principalmente emocional, porque tardé en darme cuenta que fue un gran error. Nunca le lloré a ese dinero, pero tenía el sentimiento de culpa de los ahorros de mi hija y los míos supuestamente invertidos ahí y bueno, me di cuenta que no tenía inteligencia financiera en lo absoluto y de ahí empecé a tener interés por esos temas, por saber lo que son los activos, los pasivos, lo que realmente puede dar rendimiento y hasta, como Warren Buffett dice, un 20% anual para él es algo sensato. Entonces, el hablar de un 10% mensual es una estupidez, es una locura que pues el riesgo es altísimo y es un foco enorme de posible fraude, ¿no? Como también supuestamente de un trabajo en el Seguro Social, donde tenía que dar X cantidad muy baja, pero pues también ahí metí mucha gente en lugar de haberla metido en doTERRA, que es algo real y que amo y me encantan las esencias de doTERRA. Y todavía a la mamá de los hijos de la expareja que tuve en ese momento, ella me dijo pues que si le daba 3,800 o 3,500, no recuerdo, pesos mexicanos, y mi documentación podía tener un trabajo que solamente iba a ir a presentarme y los papeles, o sea, una tontería. Yo sabía, porque ya venía de cifra y ya venía del fraude del Seguro Social, donde metí a mi hijo, el certificado de la prepa y a la novia, y bueno, metí un montón de personas que involucré y pensando que era algo bueno a una amiga que tenía en aquel entonces, le dije, yo pongo el dinero y si algo no funciona, no te preocupes, yo absorbo la pérdida y no pasa nada. Solamente dame los papeles y pues lo mejor que puede pasar es que tengas un trabajo, que vayas al seguro social más cercano y vas a estar ganando $2,500 mensuales. Está increíble y te van a dar autos. Pero es que todo lo que suena tan maravilloso y tan irreal, tan fantástico, es obvio que es un fraude, es obvio que son focos rojos que cuando hay ignorancia y cuando hay ese deseo de salir adelante y principalmente falta de conocimiento sobre las finanzas personales, sobre las inversiones, pues es fácil caer, ¿no? Cuando no hay estabilidad emocional y preguntarle a alguien que haya demostrado que sí tuvo éxito y que ¿cuántos años tiene de experiencia? ¿15 años? ¿10 años? Ah, entonces sí te voy a creer. Procrastinación. Empecé apenas a estudiar de inteligencia artificial, a conocer ChatGPT, que fue en el 2022, a sorprenderme, a decir, wow, esto es fantástico, a tomar cursos más a profundidad de desarrollo personal, ya de mayor costo, cómo había muchas creencias limitantes, cómo me había bloqueado económicamente por haber prestado, por haber intervenido en el proceso de aprendizaje de alguien más. O sea, hay muchas reglas espirituales que yo desconocía, que por cierto les recomiendo un seminario gratuito que viene, que son 12 horas en YouTube, pero vale muchísimo la pena el seminario Fénix de Brian Tracy. Es increíble la recopilación de todo lo que en aquel tiempo ya traía él de información recopilada de desarrollo personal y de crecimiento económico y de metas y de reglas espirituales sumamente importantes, que ya sabía que era necesario. Tuve muchísimos traumas de mi infancia, entonces eran muchísimas cosas que requería trabajarlas
requería sanar. Lo más importante era mi relación con mi papá, que es apenas hace poquitito la empecé a sanar. No digo que ya estoy al 100%, pero ha sido lo más difícil para mí y pues estar bien con papá y con mamá, pues estamos hablando de permitir a la abundancia y permitir un crecimiento profesional y estar bien en todo sentido. Entonces, y no necesariamente ir y decirle y despotricar como yo lo hice en un audio de media hora que, bueno, me costó ahí una participación considerable en su testamento, pero aunque me dio risa en su momento, dije, pues sí, está bien, qué bueno que no me borró, ¿verdad? Porque me fui con todo, eran cosas que yo traía arrastrando de muchos años y en mi experiencia de haber estado con mis coaches o con mis clientes dando sesiones de coaching, jamás recomendaría que hicieran algo así. O sea, siempre es escribir una carta, desahógate, si le quieres mentar la madre, si quieres, es importante que le agradezcas que por tus padres, tú los escogiste y te dieron la vida y saca todo lo que tengas que sacar y quemas esa carta. ¿Me explico? Jamás recomendaría, grábale un audio y mándaselo por WhatsApp, no, o sea, obviamente no. Pero yo tenía esa necesidad. No me importa el riesgo, me importa estar bien, me importa sanar. Y después lo hablé con él y le dije, papi, perdón por haberte hecho sentir mal, porque sé que toqué tus heridas y porque sé que fue muy incómodo, fue pues muy desagradable haber escuchado todo eso, pero pues yo tenía que sanar y lo hice así y pues yo ya estoy bien. Ya, si me quieres decir algo, adelante. Me dijo, no, yo no quiero sacar la basura del pasado. Ah, qué bueno, yo ya la saqué, ¿no? Cada quien. Pero sí, claro, desde luego, mi mami que no está, trabajé unas meditaciones, lo cual lloré muchísimo con una respiración muy particular y, y sané mucho mi relación con mi mamá, que mi mamá pues hasta la fecha ha sido y será pues siempre mi mejor amiga, con la que más le tenía confianza, convivía, le decía absolutamente todo, no había nada que yo me pudiera ocultar o aunque me diera vergüenza, yo todo se lo decía, era mi mejor amiga y en terapia también me dijeron es que no era tu mamá, era tu amiga. Una mamá educa, guía, orienta, en fin, ¿no? Y no lo tuve con ella, pero a final de cuentas yo lo sé, yo la escogí y yo la amé, la amo y la amaré siempre y siempre estaré agradecida por haber tenido una mamá tan bondadosa, tan preocupada por y ocupándose de que si había alguien que necesitaba un hogar y un cuarto donde vivir, comida, ella siempre me quitaba mi recámara y se la daba a esa persona, ¿no? Pero bueno, ya, en fin, iba mucho a los extremos, mis papás siempre muy al extremo de mi mamá ser muy dadivosa, bondadosa, espléndida, despilfarrar lo que tenía, muy estable en su trabajo, 17 años de ser, de trabajar en archivo en la Secretaría de Hacienda. Le consiguió trabajo el secretario de Hacienda, que bueno, fue cuando estaba Carlos Salinas de Gortari, estamos hablando de Pedro Aspe Armella. El papá de Pedro Aspe Armella era Pedro Aspe Sáiz, entonces pues, le dijo a su hijo, consíguele trabajo a tu prima porque está necesitando un empleo y pues gracias a él, gracias a Dios, pues fue una estabilidad para mi mamá. Lo opuesto, porque mi mamá salía a trabajar, 3 de la tarde, llegaba, se acostaba, veía televisión, o sea, eso era lo de mi mamá. Sí, el buen ejemplo del trabajo honesto y burócrata, y mi papá, pues el no tener nunca, que yo recuerde, un trabajo estable, un trabajo, él siempre fue de ventas, pues mis padres fueron mis primeros maestros de finanzas, entonces, pues yo tuve esos dos extremos, ¿no? De ser mi papá muy cauteloso, muy de ahorrar, muy de, de acaparar o ser egoísta con el dinero, de guardar sus chocolates en la caja fuerte. Y mi mamá todo lo contrario, ¿no? De siempre querer apoyar y le ponemos más agua a los frijoles, como decimos en México, pero si tiene algún invitado, adelante, vente, siéntate a comer con nosotros. Y mi papá muy deportista, mi mamá cero deporte, una vida muy sedentaria. Pues, mi mamá se fue de 63 años, mi papá tiene 78, casi 79 y está entero, está muy fuerte, sigue haciendo ejercicio, sigue estando bien. Y me dio ese ejemplo de ese buen hábito del ejercicio, que siempre me ponía a hacer pantorrilla y desde niña era el ejercicio que yo siempre hacía, ¿no?
fortalecer la pantorrilla. Mi papá muy soñador, mi mamá también, entonces por ambas partes yo era muy dada a imaginar cosas, pero no accionar, ¿no? Lo que sabemos, bueno, lo que sé hoy en día de es importante el estudio, el conocimiento, el prepararte, pero al mismo tiempo estar accionando, poner en práctica lo que estás estudiando, porque si no es hacer un círculo, ¿no? Y solamente estudiar, 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 no te lleva absolutamente a nada, solamente se guarda el conocimiento, no lo compartes, no lo pones en práctica. ¿De qué sirve? De nada.